Gracias, Rodrigo. Hermanos, un placer estar con ustedes hoy. Reciban saludos de la iglesia en Duncanville First Baptist Church. Es un placer estar con nosotros hoy. Y hermanos, ¿soy yo o es mi imaginación? Pero se ven más guapos de como yo me acuerdo. Están pero bien guapos, bien parecidos, listos, huelen bien. Qué gusto me da verlos de nuevo. Ya son casi 5 años, este agosto van a ser 5 años que el Señor nos llevó para allá. Y ha sido toda una aventura el poder servir en el sur de Dallas, pero ha sido de mucha bendición. El Señor nos está permitiendo llevar el Evangelio a comunidades donde las cosas no estaban muy bien, pero por la gracia de Dios el Señor está obrando y seguimos por su pura gracia llevando el Evangelio y alcanzando gente. Pero ¿cómo me acuerdo de ustedes, mis hermanos? ¿Cómo me acuerdo de ustedes? Y es un placer estar con ustedes de nuevo hoy. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve a ti levantarte temprano el domingo en la mañana, bañarte, cambiarte, perfumarte, hasta peinarte y venirte cuando pudieras quedarte a ver la tele? ¿O es tu único día de descanso, no? ¿Por qué no mejor te vas al partido de fútbol con los niños? ¿Por qué? ¿De qué te sirve cantar cantos que a veces, la verdad, a veces los cantos no me ministran, pastor? A esos cantos a mí no, así un poquito más guapachosos, ¿no? O es que ese mensaje, pastor, ¿de qué te sirve? El hablar de Dios y memorizar versículos. Sí, ya sé, la Biblia dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar tu palabra. ¿Y cómo dice? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve el estar en comunidades bíblicas? ¿De qué te sirve todo este caminar año tras año, confesando las mismas cosas, cantando los mismos cantos? ¿De qué te sirve tanto hablar de lo que Dios habla? ¿De qué nos sirve? Déjame decirte de qué te sirve. Nuestra fe no es una fe de puro hablar. Nuestra fe es una fe de un hablar que transforma nuestro andar. Nuestra fe es una fe basada en la promesa y la palabra de Dios, que con su pura palabra creó los cielos y la tierra. Dios dijo y las cosas sucedió. Cuando Dios habla, la creación responde. Y nosotros, los creyentes en Cristo, los discípulos de Cristo, somos personas que hemos respondido a su invitación de permanecer en Él. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Todo aquel que peca es esclavo del pecado, pero si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Cuando el Señor nos llamó a servir aquí en The Heights en español, todavía no era The Heights en español. Yo era maestro en Plano, mi esposa era maestra en Plano también. Estábamos esperando nuestra hija Emma, la más grande, tiene 16 años. Cada vez que pienso en The Heights en español y en el ministerio que Dios nos dio, yo pienso en mi hija Emma, porque más o menos tiene la misma edad. Pero no estábamos aquí en The Heights, en una capilla hermosa con aire acondicionado. La luz es Edgar Marroquín. ¿Dónde está Edgar? Todavía viene Edgar, ¿verdad? Sí, ¿dónde está? Se fue, se acaba de ir. Está ocupado. Gracias, Edgar. Nota. Ok, no es cierto. Pero Mari sí vio a Mari. Recuerdo la primera vez que fui a los apartamentos Park Plaza. Mari y Edgar fueron de los primeros que me dieron la bienvenida, y hermana Lidia Rucuba. Lidia falleció hace años ya. Pero Lidia Rucuba era una viejita de 80 y tantos años. Tierna, toque de terciopelo, pero mano de hierro. Hermana Lidia era la abuela de todo el complejo. Y cuando llegué a este complejo de apartamentos Park Plaza, enfrente de lo que ahora es Watermark, hay un nuevo complejo, nuevecito. Bueno, ya tiene como unos 8 años. Pero está bastante nuevo comparado a lo que era Park Plaza. Park Plaza era un lugar duro. Drogas, pandillas, los edificios estaban cayéndose, duro. Y yo dije: Señor, ¿me estás bromeando? ¿Me trajiste? ¿Estás bromeando? Por fuera pareciera que era un lugar donde a nadie le gustaría ir. Pero cuando empezamos a ver lo que la fe de los hermanos estaba haciendo en este lugar, los hermanos
Tenían 3 apartamentos de 3 recámaras. Uno era una pequeña capilla, otro era un centro de educación para los niños con tutoría, otro era una despensa médica, un dispensario médico, una clínica y un closet de ropa. Y todos los días tenían actividades para niños a jóvenes. Ese ministerio empezó porque la hermana Lidia, viejita, y su esposo Rudy fueron a este lugar donde no había nada para los niños y con cajas de cartón en el suelo y en la tierra empezaron a enseñar escuelita bíblica de vacaciones. 100 niños venían a escuchar el cambio que la palabra de Dios podía hacer en sus vidas. Una semana empezaron, después de esa semana los niños querían más y empezaron a regresar. Después de 11 años, este era un ministerio donde tenían actividades todos los días de la semana. ¿De qué te sirve? Todavía veo personas, más luz, fruto del ministerio con los niños. Muchos de ustedes vieron el testimonio de amor y la fidelidad. Yo me acuerdo, hermana Lidia me contaba, en una ocasión, uno de los pandilleros que llegaba a reclutar niños y vendía droga en el complejo, llegó porque pues estaba quitando el negocio. Ahora, en lugar de que los niños fueran a comprar droga, estaban aprendiendo Biblia y versículos y oyendo de Jesús y estaban ayudando a la comunidad. Y el cuate llega un día y le pega a la puerta cuando los niños tienen clase y se mete. Estaba lloviendo ese día. Y hermana Lidia, viejitita, 80 y tantos años, frágil, tenía cáncer la hermana, pero ella estaba sirviendo. Se puso entre los niños y este pandillero y le dijo: en el nombre de Jesús, tú no tienes parte aquí. No, como yo aquí estoy a cargo. Trató de entrar, la hermana le puso la mano y dice: salte de este lugar. El cuate, lleno de rabia, se hizo hacia atrás, se dio la vuelta y se fue. ¿De qué te sirve tu fe? Bueno, si son puras palabras, las palabras se las lleva el viento, pero nuestra fe es una fe que por la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Y esa fe es la fe que hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Tienes tú esa clase de fe? ¿O tu fe es meramente puro hablar? La carta de Santiago nos habla acerca de un tiempo en la iglesia cuando los primeros cristianos ya estaban empezando a organizarse, a crecer, el evangelio estaba creciendo. Seguro que ya han hablado de ello en los capítulos anteriores. Santiago es una de las primeras cartas escritas en el Nuevo Testamento antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Y Santiago escribe esta carta porque aunque había muchos que profesaban seguir a Jesús, había algunos que estaban malentendiendo el evangelio. Había algunos que cuando oían del mensaje de la gracia de Dios, de que Dios perdona nuestros pecados gratuitamente, aparte de nuestras obras, algunos decían: ¿así tan fácil? ¿Así nomás no tengo que portarme bien? ¿Nomás tengo que decir que creo y ya? No, esperen tantito. El evangelio no significa que tú dices que crees y entonces ya. Dios no te pide que digas que crees. Dios te pide que creas. Hay una gran diferencia entre decir que tú crees y lo que realmente creer es. Y aun cuando decimos las mismas palabras, si tú sales a la gente y le preguntas a la gente ahorita: oiga, ¿usted cree en Jesús? La mayoría de la gente va a decir: sí, yo creo, y te van a contar la historia. Pero ¿es ese conocimiento intelectual suficiente o hay más de nuestra fe? Sí, el evangelio es, Pablo ya lo clarificó mucho, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: sí, el evangelio es por gracia por medio de la fe. Pero esta fe es una fe que transforma nuestras vidas. La salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras. De eso mismo Pablo nos dice en Efesios 2, 8 al versículo 10. Versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acompáñame en tu Biblia, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. Vamos a ver de qué nos sirve esta fe bíblica, esta fe transformadora. Y antes de leerlo, un poco de contexto. Si te acuerdas, en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, Santiago nos dice que nuestra fe tiene que ser una fe que recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Que Dios quiere que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Qué pasa cuando tú oyes y no haces? Te engañas a ti mismo. Santiago capítulo 1, versículo 21, 22, 23 nos dice, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos.
Pero si miramos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, somos bienaventurados, somos dichosos, somos benditos, porque Dios cambia nuestra vida. En el capítulo 2, versículo 14 al 26, empieza a explicar más de qué nos sirve la fe. Mira lo que dice. Versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y es cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Algunos historiadores reportan que cuando Martín Lutero leyó esta epístola y esta porción en particular de la carta de Santiago, él la leyó y dijo: esta es una epístola que no sirve para nada, es una epístola de paja, aviéntela al río, al Rhin. Porque, obviamente, todo su Nuevo Testamento enseña que usted es justificado por la fe sin las obras de la ley. Simplemente lea la carta a los Romanos y Gálatas. Pero aparentemente aquí Santiago está contradiciendo lo que dijo Pablo en otros lugares, y algunos ven en la Escritura una contradicción. Pero déjeme asegurarle, aquí no hay contradicción. Pero algunas veces en la práctica ministerial, y Santiago es un hombre práctico, Santiago es un pastor cuidando de un rebaño difícil, no como de Hats en español, ustedes son facilitos, pero personas que venían con cierta apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Pablo nos habla de ello en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Dice: los falsos maestros tienen apariencia de piedad, se ven bonitos, hablan bonitos. Sí, hermano, hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, en victoria, prosperado y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Se ven bonitos y se oyen bien. Pero sus frutos, sus obras no son de acuerdo a sus palabras. Y Santiago empieza a ayudarle a la iglesia a discernir la fe auténtica, la fe que sirve, y la fe que aparenta ser fe, pero en realidad no lo es. Y empieza a hablarnos acerca de 3 características de esta fe auténtica. La primera característica usted la ve en los versículos 14 al 17. ¿Cómo podemos distinguir el fraude de lo auténtico? No sé si a usted le ha pasado. De repente recibes un correo electrónico. Pastor Rodrigo Toledo te manda un correo. Oye, hermano, se me olvidó comprar unas tarjetas de Amazon para darle a unos voluntarios. ¿Me puedes hacer el favor de ir a comprármelas? Y luego me mandas los códigos. Esto no se lo estoy contando porque lo inventé. Nos pasó hace unas semanas en la iglesia. Alguien empezó a mandar cartas en mi nombre, correos electrónicos en mi nombre, diciéndoles que se me olvidó comprar unas tarjetas de Amazon. Y una hermana linda compra $500 de tarjetas. $500 de tarjetas. Y llama al cuatre del otro lado y le pasa los códigos. ¿Sabes cuánto va a haber esas tarjetas o ese dinero? Nunca. Porque este es un fraude en línea. Y se ven re bien los correos, ¿verdad? Bueno, algunos dicen por ahí que el pastor Rodrigo y yo nos parecemos.
A lo mejor no somos hermanos en Cristo, por lo menos Él es el bien parecido de la familia. Pero porque las cosas se parecen, no significa que sean lo mismo. Y la Escritura quiere que los seguidores de Cristo entiendan que necesitamos ser personas que discernimos cuál es esta fe auténtica. Mira el primer tipo de fe. Versículo 14 de nuevo dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Nota el énfasis del escritor. Si alguno dice que tiene fe, pero esta fe que dice tener no tiene obras, ¿podrá una fe que se proclama ser real sin obras ser la fe bíblica que Dios quiere que tengamos? Santiago dice definitivamente no. Porque la fe bíblica es una fe que hace una diferencia práctica en la vida de aquellos que realmente creen en las promesas de Dios. Si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, ¿podrá esta clase de fe salvarte? Sirve para algo. Trae liberación, trae una mejor vida, trae el cumplimiento de las promesas de Dios. Nos da un ejemplo Santiago, versículo 15. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, qué fácil es seguir a Dios cuando nos va bien, cuando hay dinero, cuando tenemos oportunidad de orar en un lugar como este. Hermanos, Dios nos ha dado tanto, tanto, que a veces es fácil ignorar la necesidad que tenemos alrededor. La iglesia de Heights es una iglesia con tantas bendiciones y tantos recursos. Ustedes son parte de esta iglesia. Y aquí a unas millas, esta comunidad de 40 complejos de apartamentos con más de 17,000 habitantes, muchos de ellos nunca han oído el evangelio. Y esta pareja de ancianitos se fue para allá porque aquí había tanto y allí había tan poco, y solamente hay unas cuantas millas de distancia. Allí en esta comunidad había niños descalzos. Allí había gente que no tenía que comer. Allí había inmigrantes que nunca habían oído el amor de Cristo, mujeres abusadas, tráfico humano, todo tipo de cosas. Y el evangelio empezó a trabajar. Y mira, aquí en la iglesia, cuando servía aquí en el equipo pastoral, todos los días venía gente que tenía necesidad. Unos vienen a aprovecharse nomás, a ver qué sacan, una tarjeta de regalo. Pero la gracia de Dios es tal que si alguien no se está aprovechando de ella, a lo mejor no es gracia. Alguien se va a aprovechar de la gracia de Dios. Pero mira, ¿qué tal si aquí en la congregación hubiera uno que tuviera necesidad y nada más le dijéramos: yo voy a orar por ti? Tú tienes, ¿verdad? Y si alguien no tiene, ¿de qué te sirve hablar de Dios? Si nomás le dices: ay, que te mejores, y los envías sin que tengan que comer, y los envían sin que tengan que vestir. Continúa diciendo, si uno le dice, versículo 16: id en paz, calentaos, saciaos, pero no da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Si una fe tiene apariencia de que puede hacer algo, pero no lo hace, no tiene eficacia. Lo mismo que Pablo dijo en 2 Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Nuestra fe es una fe que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No se recogen buenos frutos de los espinos, ¿o sí? No se cosechan uvas de los abrojos. Un buen fruto viene de un buen árbol. ¿Y qué es lo que produce el buen árbol? Un nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú has nacido de nuevo, si tu fe es auténticamente en el evangelio de Cristo, en las promesas de Dios, tú vas a dar fruto a su tiempo. ¿Cómo? Jesús lo dijo: permaneced en mí. El que permanece en mí, yo en él. Juan capítulo 15. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero no porque hables muy bonito significa que permaneces en Cristo. Dios no te pide que tú digas que crees. Dios te pide que realmente creas. Hablar bonito no es suficiente.
La fe auténtica va más allá del conocimiento y apariencia superficial. Porque ¿sabes qué? Hablar bonito simplemente requiere que tú sepas cosas de Dios. Pero la fe bíblica no es nada más conocimiento intelectual. Muchas personas conocen verdad acerca de Dios, pero en lugar de que eso los motive al amor al prójimo y a servir y a poner en práctica el evangelio, ¿sabes qué les hace? Orgullosos. Muchos de ellos simplemente quieren impresionarte con su conocimiento bíblico. Oh, sí, es que yo estoy memorizando un poquito. Nomás me aprendí el Salmo 119 este fin de semana. Y eso es en mi tiempo libre, porque estaba acabando mi doctorado y acabo de acabarlo. Entonces, pues, ¿de qué te sirve hablar? Si tu hablar no se muestra en tu andar. No me la cuentes, muéstramelo. Pero no solamente eso, la fe va más allá del conocimiento y apariencia superficial. También va más allá del consentimiento superficial. Dicen por ahí en México, ¿verdad? De lengua yo me echo un taco. Pero ¿sabes qué? Esa es la fe del político. La fe que te promete y que te dice, vamos a hacer y vamos a ir. Pero a la hora de los trancazos no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque nomás está buscando una posición. Pero hay más. Por cierto, los políticos aquí que nomás hablan y no viven, están más abajo de la fe de los demonios. Así es Santiago. Versículo 7 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Segundo tipo, dice, alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago utiliza una estrategia de debate donde él presenta un caso ficticio como si hubiera dos que están tratando de hacer un caso. Uno dice, yo tengo fe, y otro dice, yo tengo obras. Nota que el punto de Santiago no es poner a la fe en contra de las obras. El punto de Santiago es poner la fe que dice ser fe en contra de aquel que tiene obras, resultado de su fe auténtica. No es fe contra obras, es los que dicen tener fe y los que realmente muestran los frutos reales de su fe. Qué triste es cuando en la iglesia los que tienen conocimiento de Dios a veces no están suficientemente convencidos de ese conocimiento como para hacer algo. Donde sabemos, pero el conocimiento no cambia nuestra vida. Mira lo que dice después. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe bíblica va más allá del consentimiento superficial, porque los demonios tienen cierto conocimiento de Dios, que es verdadero, y tienen cierto convencimiento de lo que Dios puede hacerles. ¿Te acuerdas en el tiempo de los evangelios cuando Jesús está ministrando? La mayoría de la gente no sabe quién es Él. Pero ¿sabes quién le reconoce inmediatamente? Los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ven y tiemblan. Los demonios están convencidos de que Dios es real, que Dios es uno. Pero eso no significa que tengan una relación personal con Dios. No significa que tengan lealtad hacia Dios. No significa que confíen en Dios. En el tiempo de la Reforma, la gente hablaba muy bonito y decían palabras como yo creo en Jesús, yo tengo fe, pero no significaban lo mismo. Yo crecí en un contexto donde la gente iba a la iglesia muchas veces por semana en México. Toda la gente decía, es que en México todos somos cristianos. Porque tú vas a la iglesia no eres cristiano. Porque tú dices que crees no eres cristiano. Porque sabes las palabras no eres cristiano. Conmigo está hoy mi hermano Javier Gutiérrez, su mamá, la señora Graciela. Javier hace más de 31 años me compartió el Evangelio de Cristo. Me sorprendió este fin de semana viniendo de visita. Y fue un gozo ver a mi hermano que me contó acerca de la única fe que hace una diferencia y sirve. ¿Cuál es la fe verdadera? No es simplemente conocimiento. No es simplemente cierto convencimiento emocional. ¿Sabes cuál es la fe verdadera? La fe que produce una convicción tal que tú te rindes por completo a Dios y haces lo que Dios te pide. Donde tú confías en Él, donde tú te rindes en Él y donde tú dices, Señor,
sin ti no hay más. Yo ya he escogido en quién creo, Señor, ya he confiado en ti. De aquí el resto de mi vida. Y ahora obedecerle, y ahora aprender, y ahora crecer. La fe auténtica se demuestra en nuestras convicciones. Y esa es la fe del verdadero creyente. Mira el versículo 21 al 26. Versículo 20 primero dice: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ese punto es bien importante. ¿Quién es este hombre vano? Esa palabra vano es la palabra vacío. Puro ruido. Mucho ruido, pocas nueces, ¿verdad? Se ven bien bonitos, hablan bien, se emocionan. Ay, es que cómo me ministró ese canto, mira, hasta me hizo llorar. Dios no quiere que tú y yo seamos cristianos de domingo. ¿Qué pasa el lunes, el martes y el miércoles y el jueves y el resto de la semana? Algunos cristianos somos llamarada de petate, ¿verdad? Como en la parábola de las semillas del sembrador, los suelos. Pronto sale, pero sale el sol y se quema porque no tiene raíz en sí mismo. Hombre vano, tu fe no es vana. Tu fe en Cristo lleva fruto en sí mismo. Dice Santiago, versículo 21. Aquí están los ejemplos de la fe auténtica. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Nos da dos ejemplos, Abraham y Rahab. El primero de ellos es un ejemplo clásico de la fe. Abraham es de quien Pablo habla en Romanos y en Gálatas acerca del padre de la fe. Y el punto de Pablo en Romanos es: Abraham fue justificado por su fe. Pero ahora Santiago está diciendo: ¿no fue justificado Abraham por sus obras? Ok, no tenemos tiempo aquí, pero en tu casa, y si tienes tu boletín, ahí hay algunas notas que te pido que vayas y leas en tu casa. La historia de Abraham está contenida en Génesis capítulo 15 y cubre más allá del capítulo 22, pero el punto de Santiago es Génesis capítulo 15, versículo 6 y Génesis 22. En Génesis capítulo 15, versículo 6 es cuando dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mira, acompáñame, vale la pena verlo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Quiero que veas cómo es que la verdadera fe funciona. Génesis capítulo 15 es la promesa de Abraham a Abraham que él va a tener un hijo, Isaac. Él tiene 85 años, aquí más o menos 85 años. Y su esposa ya está grande también, nunca han tenido hijos. Y Dios le promete que va a tener un hijo. Y en el versículo 6 dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es de donde viene el término justificación. Justificación en el Nuevo Testamento significa que cuando tú pones tu fe en las promesas de Dios, el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Dios te declara justo, independientemente de tus obras, por la fe en Jesús, por lo que Cristo ha hecho por ti. Gratuitamente somos justificados por medio de la fe, la confianza en Dios. Aunque no lo veas, tú dices: Señor, yo conozco tu carácter, yo creo que tú no mientes, yo pongo mi confianza en ti. Yo sé que tú no apuestas, gracias a Dios por eso. Pero si apostaras, tú dirías: yo le apuesto a la promesa de Dios. Ahí le entro. Abraham creyó a Dios. Pasó tiempo y después nace su hijo Isaac. Abraham tiene 100 años cuando Isaac nace. Algunas veces las promesas de Dios tardan, pero Dios nos dice que permanezcamos en Él. Lo que Dios promete, Dios lo cumple, aunque tome tiempo. A los 100 años nace su hijo Isaac. Y después, cuando Isaac ya es más o menos un adolescente, en Génesis 22, Dios le dice: Abraham, tráeme tu hijo, tu amado, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Ahí viene lo bueno. Dices que crees. Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en Dios cuando las cosas son difíciles? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios cuando alguien te decepcione? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios cuando no hay suficientes recursos? Cuando no hay para pagar la renta, cuando tienes un hijo rebelde, cuando las cosas no tienen sentido, o dices: no, yo ¿para qué voy a la iglesia ya? Que mira, como antes me iba mejor que ahora, por lo menos me iba a la fiesta y ahora nada. Mejor yo ya no. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Se llevó a su hijo. Ahí en Génesis 22 es la primera vez en la Biblia que se utiliza la palabra adorar. Abraham dijo: el joven y yo iremos y adoraremos y volveremos. La palabra adorar y la palabra amor. Primera vez en tu Biblia. Isaac, tu hijo, a quien amas.
Sabes que la fe en la Biblia es una fe que obra por el amor, no por la obligación. La convicción de la fe es la convicción de que no hay nada más precioso que el amor de Dios. Y el amor de Dios en nuestras vidas, derramada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos llena y nos transforma para poder obrar como fruto de lo que ya somos en Cristo. Abraham ofrece a su hijo Isaac y Dios interviene. Dice, no lo mates. Ahí está un sustituto, un carnero. Lo ofrece en lugar de Isaac. Hermano, la fe bíblica es una fe que nos permite dar un vistazo en el corazón de Dios. Así como Abraham, el verdadero sacrificio no era el de Abraham, era el que Dios iba a proveer, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra fe, la fe bíblica, no está basada en nuestro mérito humano, sino en la obra de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante con Santiago. Santiago dice, no fue justificado Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac. Cuando ofreció a Isaac, han pasado más de 20 y tantos años de que Dios ha declarado a Abraham justificado en Génesis 15. Abraham no se convirtió cuando ofreció a Isaac. Abraham ya se había convertido a la fe del Dios vivo. Y era la culminación y la evidencia máxima delante de todos que su fe era auténtica. ¿Quieres ver una fe auténtica? La fe bíblica persevera hasta el fin. Porque nuestra fe no está basada en las obras humanas ni en el ejemplo humano, puestos los ojos en Jesús. Hebreos nos dice, el autor y consumador de nuestra fe. Si tu fe es real, tú vas a perseverar hasta el fin. Y eso precisamente es lo que nos dice. El otro ejemplo, Rahab. No tenemos tiempo de verlo, pero la historia de Rahab está en el libro de Josué. Josué capítulo 2, versículo del 1 al 3. Es una fe auténtica a pesar de los riesgos. Déjame contártelo rápidamente. Josué capítulo 2, lo puedes leer en casa. Ya van a entrar a la tierra prometida. Van a arrasar con todos. Y hay una mujer cananita. Es una mujer de mala reputación y mala vida. Y van a arrasar con todos. Y ella oye del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que libró a los israelitas de Egipto. Llegan los espías, se hospedan con ella. Los vienen a perseguir, ella los esconde. Y cuando habla con los espías les dice, todos estamos atemorizados, porque su Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero, es el único Dios. Como yo les mostré misericordia, tengan misericordia de mí. ¿Y sabes qué? A través de los espías Dios le promete que su familia entera se va a salvar. Ponen el cordón rojo en el muro. Llegan, conquistan Jericó y su familia se salva. Acaba integrándose después en el pueblo de Israel. Y tú puedes leer su nombre de nuevo en el libro de Ruth y luego en la genealogía de Cristo mismo. Rahab, una mujer perdida, se convierte en parte de la familia del Salvador, del Mesías. Su fe es auténtica porque a pesar de los riesgos, ella quiere tener parte con el Dios verdadero. Entonces, déjame preguntarte, ¿de qué sirve tu fe? Hermanos, yo sé que están pasando tiempos difíciles. Yo sé que han pasado cosas difíciles estos últimos días. Pero tus ojos están puestos en Jesús, no en ningún líder humano. Me da tanto gusto regresar y verlos fieles y verlos firmes. Pero su fe no está en mí ni en ningún otro pastor humano. Está en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, por su gracia, va a utilizar a The Heights en español para hacer una diferencia. Para hacer una diferencia y alcanzar esta comunidad. Déjame decirte por qué. Porque Dios nos ha llamado a servirle. Y Dios nos ha llamado a servirle porque la fe que no sirve, no sirve. Pero tu fe en Cristo, esa sí sirve. De eso nos sirve. Oremos. Padre Celestial, te doy tantas gracias por la oportunidad que me das de estar de nuevo en este lugar. Señor, ver tantos rostros nuevos, niños, jóvenes, adultos, Señor. Y tantos rostros que con tanto cariño, Señor, me permitiste servir y crecer y aprender, Señor. Señor, yo te he visto sirviendo en todo lugar a través de esta fe auténtica y bíblica basada en tu palabra. Gracias por el recordatorio de Santiago, Señor, que nuestras vidas tienen que hacer una diferencia. Los entrego a tus manos, Señor, y los encomiendo a tu gracia, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.